Buenas noches, es martes 6 de mayo y son las 20:15 y estamos analizando la semana política junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Buenas noches, Omar. Aquí estamos. Aquí estamos. Oye, Juan Andrés, esta semana, bueno, se viene con todo a nivel internacional, ¿no? Son 80 años que se cumplen del triunfo, ¿no es cierto?, en ese momento histórico de la Unión Soviética sobre la alianza nazi-fascista, ¿no? Un conflicto que se inicia en el frente oriental con la Operación Barbarroja el 22 de junio del 41, que tuvo hitos muy importantes, tremendamente importantes. El sitio de Leningrado, la batalla de Moscú, la batalla de Stalingrado entre agosto del 42 y febrero del 43, la batalla de Kursk, que se dice que es la mayor batalla de tanques de la historia. Fíjate que en todo ese largo camino, ¿no es cierto?, viene acompañado del proceso de liberación de los campos de exterminio entre el 44 y 45, donde se destaca Auschwitz, por ejemplo, hasta que se llega a abril-mayo a la batalla de Berlín, al asalto final, ¿no es cierto? El 2 de mayo del 45, en la ciudad misma, el Palacio de Gobierno, y luego, bueno, el suicidio también del que fuera líder, ¿no es cierto?, de ese proceso terrible, que es el nazifascismo. Juan Andrés, ¿cómo ves este aniversario pensando, ¿no es cierto?, en el componente geopolítico, pensando en nuestra América Latina? Bueno, todo lo que tenemos que tener sobre la mesa. Bueno, lo primero que hay que decir categóricamente es que sin esa derrota y ese triunfo de la Unión Soviética sobre el fascismo alemán, la historia de la humanidad sería muy distinta, pero muy distinta. Y tal vez podríamos recurrir a la imaginación y a la proyección precisamente para reflexionar sobre estos asuntos y no sobre cualquier tontera, porque de verdad que esto no fue un hecho ni episódico, ni tampoco tú hiciste referencia a varias circunstancias extraordinariamente relevantes. Sí, Esto fue un proceso y creo que lo primero que hay que decir es que aquí se conjugó el capital especulativo financiero, hay antecedentes históricos que lo establecen, ahora que el imperialismo yanqui, los botanistas, los globalistas lo nieguen, ese es otro cuento, pero es un hecho real. El fascismo alemán, el fascismo italiano desplegaron toda su fuerza tratando de construir una economía especulativa financiera con esa emergente lógica que venía de precisamente del capitalismo retardado, en el caso alemán, en el caso italiano, y que tenía ya sus expresiones en Estados Unidos y que tenía también sus expresiones fuertes en otros países de Europa. Ahí hay un asentamiento de materialidad muy importante, porque yo he escuchado en estos días en nuestro país gente con un nivel de ignorancia y manipulación de la historia, pero salvaje, es salvaje. ¿Qué es salvaje? Realmente es salvaje. Haciendo incluso asociaciones entre el fascismo y el comunismo, una cuestión impresionante, impresionante. Pero yo quiero también decir otra cosa, Omar, respecto de esto. Eh, si no hubiera existido la Unión Soviética, el fascismo pasa para adelante sin ningún problema. Y lo que permitió la derrota del fascismo alemán y su extensión después en los países europeos es la existencia de la Unión Soviética y el posterior campo socialista. Y la resistencia de los pueblos en muchos países de Europa
cuya resistencia de esos pueblos estaba fuertemente apoyada por la Unión Soviética y también apoyada por los partidos comunistas y por los partidos socialistas de esos países y por otras fuerzas también. Por eso es que llega a dar pena cuando uno escucha, así como el octubrismo, no sé, con esta cosa superficial, con esta cosa tan liviana, tan carente de ética, tan carente de historia, uno escucha también gente que para descalificar ciertas posiciones o ciertas propuestas hablan de hay que evitar ser partisanos, ¿no? Como si esto fuera una cuestión ultrona, una cuestión militarizada. O sea, yo creo que el nivel es tremendo, pero hay que decirlo. La Unión Soviética es la revolución obrera y popular que se despliega en un país y que genera los asentamientos que provocan una alarma total en los colonialismos y en el imperialismo naciente norteamericano. Y lo que estaba buscando el colonialismo europeo y lo que estaba buscando el imperialismo naciente norteamericano era que fuera derrotado esta experiencia de la Unión Soviética. Fueron de una carroña impresionante. Esperaron, esperaron y esperaron, porque lo que querían era que el fascismo alemán les hiciera el trabajo. Eso es, y lo digo esto por lo que está ocurriendo hoy en el mundo, y lo que está ocurriendo hoy en Ucrania, en la frontera con Rusia, y lo que está ocurriendo en otros países de nuestra región, lo que está ocurriendo en el Cuerno de África, lo que está ocurriendo con China, esta política militarista norteamericana. Hay que recurrir a la historia para entender el presente, si no, no se entiende nada, y lo peor es que se distorsiona. Y si se distorsiona desde pseudo posiciones de izquierda, eso ya sí es lo más tremendo, porque yo entendería que lo hagan pro imperialistas, pro capitalistas, colonialistas, en fin, globalistas, en fin, es su posición, pero que lo haga gente que dice que tiene posiciones de izquierda, francamente es intolerante desde el punto de vista de las posiciones éticas, desde el punto de vista de las posiciones políticas, las posiciones históricas. La Unión Soviética era un gran problema para el imperialismo norteamericano naciente y era un gran problema para el otanismo, que en ese momento no existía como tal, pero que existía como colonialismo ya. Era un gran problema que no podían resolver, ¿no? Y emerge este fascismo en Alemania, este fascismo en Italia, este fascismo en España y también en otros países europeos. Y como carroña esperan que les hagan la pega para después ver cómo se reparten este territorio inmenso que era la Unión Soviética. Porque la Unión Soviética era la unidad de muchas naciones y pueblos de esa inmensa región. Y era la Unión Soviética, o sea, yo insisto en este punto. Lo que resiste es y son los pueblos que formaban la Unión Soviética. Se va a estrenar en estas horas, en estos días, en Rusia, una película basada en hechos reales que hacen referencia a niñas y niños que fueron apresados por el fascismo alemán y que los llevaron a campo de concentración y ahí los torturaron y los mataron, porque eran niñas y niños que resistían activamente, defendiendo su patria. ¿Cuál era esa patria? La Unión Soviética. Por eso es que hay un video muy hermoso, muy estremecedor, que está recorriendo en este momento las redes, en donde están una escolta de soldados del ejército actual, del ejército ruso actual, pero que tienen prácticamente el mismo uniforme, han mantenido prácticamente el mismo uniforme, los mismos colores, y primero está la bandera, o sea, primero está la bandera histórica, tradicional, con una hoz y un martillo. Ujú. Con una hoz y un martillo, estamos hablando de hoy, del presente, ¿no? Y un poquito atrás, casi en paralelo, la bandera de Rusia. Porque se rescata, se retoma, se pone de relieve la misma bandera que levantaron soldados soviéticos
que es la histórica, ¿no? Que se muestra en Sí. muchos lugares. Quien derrotó al fascismo alemán con un sacrificio de millones y millones que murieron en ese esfuerzo, millones y millones, fue la Unión Soviética. La Unión Soviética. Y esto no lo ha podido negar y no lo va a poder negar nunca, ni siquiera la campaña más brutal, más espectacularizada, que proviene desde Hollywood, que proviene desde las superficialidades, que proviene desde... ¿Por qué? Porque el imperialismo yanqui entra al conflicto desde el punto de vista militar cuando se ve en peligro desde sus propias fronteras. Fíjate, como es la vida, como es la historia. Como es la historia, cuando se produce lo que todos conocemos, ¿no es cierto? Ese bombardeo, Ujú. ¿no? A Pearl Harbor, ese bombardeo y la reacción norteamericana y es en ese momento producto de una situación que tiene que ver ya con sus propias fronteras. Pero había recorrido mucho la guerra ya. No, no es que partiera la guerra con eso. La guerra ya estaba desatada. La resistencia partisana, popular en Italia, en España, en Francia, en Alemania y en los otros países europeos era muy fuerte. Era una resistencia armada popular. Por eso es que cuando entran las fuerzas militares norteamericanas, especialmente en Italia y en Francia, tienen que conversar con estas fuerzas militares. Porque existían y porque eran las que resistían. Hace poco en Europa, en varios países se recordó estos hechos, esta epopeya de carácter nacional. Bueno, eso yo creo, Omar, que es muy importante y muy relevante, porque yo insisto en este punto. Quien derrota al fascismo alemán y esta forma de capitalismo salvaje que se estaba desplegando y que se quería desplegar en todo el planeta con estas atrocidades, lo que significaba la persecución a comunistas, a judíos, a homosexuales, a gitanos, porque ahí los colocaban a todos, ¿no? Eh, a personas que ellos consideraban que eran personas incapaces o personas que no tenían el rango ario de ser seres superiores. Quien derrotó todo eso fue la Unión Soviética. La Unión Soviética, no fue Estados Unidos ni fueron las derechas europeas que estaban desarmadas, porque hay otro dato. Las derechas europeas se entregaron al fascismo, Sí. dialogaron, negociaron, y no les está saliendo casi por nada. Lo que es muy peligroso en Europa y lo que hace que, entre otras cosas, rebroten con la fuerza que han rebrotado. Oye, Porque es muy importante también señalar de que aquí hubo derechas en Europa que se aliaron y que negociaron las soberanías de sus propios países con el fascismo alemán, el fascismo italiano y las distintas expresiones de fascismo que habían en distintos países. Vichy en Francia, por ejemplo. Vichy en Francia, exactamente. Entonces, yo creo que esto es bien importante, Omar, porque lo que se va a recordar en los próximos días, lo que se está recordando ahora, ¿no? Es una epopeya histórica que salvó al planeta entero, pero que significó el costo en seres humanos, en esfuerzo, en sacrificio. Ernest Hemingway, que es uno de los grandes escritores de la humanidad, tiene una frase muy corta, donde sostiene que más o menos, no es literal, pero más o menos, que la humanidad nunca podrá alcanzar en cuanto a agradecimiento lo que hizo el pueblo soviético y el ejército rojo por la humanidad, no solamente por esa nación proletaria que surge desde Lenin, de la revolución de obreros, de trabajadores, de soldados, y que sin esa revolución la Unión Soviética no habría tenido la capacidad que tuvo para enfrentar y derrotar al fascismo. Y creo que eso es muy importante para lo que está ocurriendo hoy día en el presente y lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir hacia adelante en el futuro, con un mundo convulsionado
extremadamente, extremadamente, y cada hora que pasa está más convulsionado. Está Gaza, siguen las masacres, sigue el genocidio, Sí. el imperialismo norteamericano golpeando en Yemen, golpeando en otras zonas, militarizando Asia-Pacífico, militarizando, en fin, hay una situación caótica, producto de la política imperial y del otanismo, y de estos globalistas que se las dieron en los comienzos de los 90, se subieron arriba del caballo de la desaparición del socialismo real, con un oportunismo que yo no sé si alguna historia de la humanidad se los va a perdonar. Se pasaron de posiciones incluso de izquierda para el otro lado, porque el fin de la historia, porque Fukuyama, porque la aldea global, porque en fin, fascinados y fascinadas. Y algunos todavía se pasaron de largo, porque ya no hay nada que fascinarse, pero siguen fascinados con una especie de ideario capitalista que todavía existe, si ya no existe, ya se fue al hoyo de la historia, ya eso se acabó. Hoy día lo que existe es otra cosa, muy distinta. Y en ese contexto, Omar, lo que está ocurriendo en estas horas, el enfrentamiento militar entre la India y Pakistán, que es bien peligroso y que realmente Luego, es alarmante. sí. Luego una acción terrorista que se le adjudica a un grupo que está radicado en Pakistán, pero que en realidad no se sabe si son pakistaníes o no. Y la experiencia histórica nos puede decir de que tal vez ahí hay mano negra, tal vez. Y dejo eso ahí. Pero fíjate Como ha que demostrado, sí, perdona Omar, como ha quedado demostrado ya descaradamente, violentamente, criminalmente, y ojo que quienes respaldaron en Chile esto tienen que asumir su responsabilidad. Si esto no es cuestión nomás de tirar la cosa y después quedarse calladita o calladitos, no, porque quienes respaldaron lo que ocurrió en Siria tiene que asumir que lo que está pasando en Siria hoy día es el apoyo a un terrorista de Al-Qaeda y a un grupo terrorista de Al-Qaeda que fue el que mató gente en España, derrumbó las torres y que ahora le pusieron corbata al tipo, le pusieron terno, lo transformaron y es el que está encabezando el terrorismo en Siria. exactamente. Eso es. No, y Juan Andrés, frente a todo lo que tú estabas planteando, un primer elemento que tú colocas en el centro y que a mí me parece que es tremendamente importante, que tiene que ver con estos procesos de tergiversación de la historia, con estos procesos, ¿no es cierto?, de querer establecer mañosamente comparaciones de cuestiones que son muy difíciles de comparar, por no decir que son incomparables, y hay razones teóricas del por qué son incomparables. Solamente pequeño elemento, así, al ojo. Más de 100.000 empresas fueron, en el fondo, traspasadas a personas en el proceso del nazifascismo. No fueron estatizadas, con nombre y apellido, a jerarcas nazis e incluso algunos empresarios anteriores, lo que habla de esta relación del mundo liberal con el nazifascismo. El saqueo no solamente fue a las empresas judías, fue también al mundo de las izquierdas, sindicatos, prensa obrera, locales, casas. Ahí no había nada de estatismo. Ahí lo que había era política de saqueo. Segundo elemento muy importante, las bases fundamentales del nazismo, sus elementos que los llevan a cometer los crímenes que llegan a cometer, están en la relación colonial del propio Estado alemán. ¿Cuáles eran esas relaciones coloniales? Con nombre y apellido. Lothar von Trotha, modelo para políticas nazi en exterminio, en el genocidio herero. Eugen Fischer, con la investigación racial colonial, y por tanto uno de los mentores de Joseph Mengele, el propio Hitler, con sus citas donde elogiaba la forma de comportarse de los ingleses con la India, con los indios. Y eso está en su obra Capital. Entonces, cuando se pretende desconocer eso,
cuando se pretende tergiversar eso, estamos en un problema que es de honestidad intelectual, pero también en un problema de errores teóricos, porque hay gente que quiere venir y tergiversar y venir y decir que porque era nacionalsocialista significa que es socialista, y caen los errores nominativos, porque el nacionalsocialismo nunca fue socialismo, siempre fue una acción política, una acción militar para beneficiar al mundo privado. Eso fue, eso fue su historia, demostrable, con investigaciones muy claras, con archivos. Por lo demás, en los campos de concentración no solamente había judíos, estaban los rusos. Las mismas políticas que se quisieron aplicar en las colonias alemanas, son las que se aplicaron después, ¿no es cierto? De la misma manera, en los lugares, ¿no es cierto?, del mundo soviético. Y para los eslavos, las mismas lógicas. Esas investigaciones que son de ahora ya en algún momento hay meses ser en un viejo ensayo por ahí del año 50 y tanto, donde cuestiona, ¿no es cierto?, a la modernidad y la ilustración, elabora esa tesis, pero él sin saber todavía esos elementos. Él viene y dice, ¿no es cierto?, que los Hitler estuvieron en América Latina desde el 1492 en adelante, estuvieron en el Caribe con las políticas inglesas. Es más, Hitler resalta, y no solamente el Himmler también, la idea de la limpieza étnica que se hizo en América del Norte. Lo recalcan como ejemplos concretos. Entonces, cuando algunos que se las dan de intelectuales, que se colocan el eslogan de intelectuales, cuando son meros repetidores de algunos estudios que alguna gente, además equivocada, como Hayek, como von Mises, particularmente en estos temas, particularmente en esos temas, porque además estaban marcados por una rusofobia, por un anticomunismo enfermo, que les impedía Eso ver es, y es, racionalizar. Y esta gente viene y repite eso, porque tampoco es que investigue tanto y tampoco es que elabore tanto, tampoco. Entonces uno tiene que verse obligado a perder el tiempo en este tipo de cosas, que en realidad, buscando en cualquier lado, eso aparece. Juan Andrés, yo encuentro de extraordinaria importancia más lo que has planteado, de extraordinaria importancia. Yo creo que se conoce muy poco, por lo menos en el caso de Chile menos. Es que es de extraordinaria importancia porque yo creo que las distorsiones provienen no solo de falsear la realidad histórica en este caso, sino que desconocerla y tergiversarla. Entonces creo que es muy importante todo lo que has planteado, Omar. Creo que da muchos elementos para efectivamente dejar en evidencia de que esta construcción del fascismo alemán, que se llamó nacionalsocialismo, y ahí tú le pusiste un punto muy importante, porque lo que querían era contraponer, atacar desde las posiciones que nunca fueron, pero que inicialmente tuvieron un sentido de beneficio social, de una lógica que buscaba tratar de empatar con ese proyecto real que era la Unión Soviética, que era el socialismo, socialismo real, estamos hablando de eso. ¿No? La revolución, que fue un hecho real, que le cambió la faz a la humanidad entera y que obviamente le cambió toda la faz a la Unión Soviética. Y después viene la revolución china, que le cambia. Mira lo que es China hoy día, ¿sí es? lo que es China hoy día. Y yo creo que hay que rescatar con mucha fuerza lo que está pasando hoy día con la actual Federación Rusa, porque no se reniega de esta historia.
no se reniega de esta historia. Uno podrá compartir o no compartir incluso muchas cosas respecto del actual gobierno ruso, de su líder Vladimir Putin, en fin, de muchas cosas. Podría hasta discrepar, pero no puede desconocer que hay una cierta importante continuidad y reconocimiento de lo que es la historia de la Unión Soviética y de la Rusia actual, en una dialéctica de sintonía, de sintonía. Yo creo que estas son cuestiones muy importantes, Omar. Yo tomo lo que tú señalaste, porque me parece extraordinaria relevancia, y que creo que ahora, en estos días, a propósito de los 80 años, ni más ni menos, estamos en una situación planetaria a partir de la cual precisamente de nuevo y una vez más la esperanza para la humanidad está asentada en estas naciones, no en el imperialismo yanqui, que está desatado, está desatado, está desatado, ¿no? Sí. O sea, ya no, ya nadie niega porque no se puede negar. Nosotros cuando partió la situación en Gaza, nosotros creo que humildemente podemos decir, nosotros desde un comienzo lo que dijimos fue, ahí está metida con todo, está metido con todo Estados Unidos y está metida la OTAN, con todo. Y lo hemos sostenido en el tiempo en la medida en que han ido incluso ya ocurriendo cosas que nadie puede desconocer en absoluto, porque ya son tan descaradas y evidentes que ya no se pueden desconocer. Pero el imperialismo yanqui está ahí metido y está el capital financiero especulativo metido, están los Rothschild, están metidos otros grupos económicos que operan principalmente desde territorio norteamericano y europeo, pero operan en todo el planeta. Ellos están en la rearticulación de este capital financiero que fue el mismo que emerge y que se despliega a partir del fascismo alemán, del fascismo italiano, del fascismo francés, del fascismo español, y que también tuvo un engranaje en el naciente imperialismo norteamericano y en el fascismo japonés. Si esta cuestión, Marx tenía toda la razón. Esta cuestión no es un punto de referencia solo a partir de ciertas cosas que son de un nivel de inhumanidad, porque los campos de concentración, la persecución, los exterminios, que siguen ahora, siguen ahora. O sea, no cabe duda de que lo que está buscando Estados Unidos, el imperialismo yanqui con Israel, es que para la humanidad se acostumbre y se incline ante la legitimidad de lo que ellos consideran algo que es necesario hacer, que es un genocidio a un pueblo, el pueblo palestino. Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Está ocurriendo en estos momentos a vista y paciencia de todo el planeta. El otro día decíamos, o yo lo decía en otro medio de comunicación, es patético. El secretario general de la ONU planteando su alarma a través de su Twitter, de su cuenta Twitter, que yo no digo, no tengo nada con eso, al contrario, pero es que nadie lo pesca. Y Así es. algunos dicen, ay, no queremos volver a la Guerra Fría. Yo he escuchado progres en mi país, que hablan de que no, si ya la Guerra Fría está superada, es que estamos entrando en una fase que tal vez es, en algunos aspectos está peor que la Guerra Fría. Es que eso tampoco es no entender nada. O Por sea, eso, hablar claro, de Guerra Fría es porque no están entendiendo nada. es que el globalismo, que tú lo has usado como concepto y como realidad histórica efectiva, tiene esta esquizofrenia de desconocer y de subirse a los carros a partir de cierto triunfalismo bastante egocentrista que le saca la responsabilidad histórica de lo que hace, finalmente. Cuando yo hablo de una política carroñera por parte del imperialismo yanqui y las derechas europeas, hablo de un hecho concreto y real. O sea, utilizo la metáfora terrible que es la carroña, que espera que maten al animal y después van. Pero ellos no lo matan, ellos van después y se comen lo que queda y lo destrozan y lo destrozan, porque no es que hagan otra cosa distinta, lo destrozan.
el imperialismo yanqui tiene esa política de carroña que es histórica, no estamos hablando de... Y yo no tengo ninguna duda que en este momento están de nuevo en esto, o sea, están en esta postura de tratar de nuevo, no de nuevo, sino que tratar de defender este capitalismo salvaje, especulativo, financiero, que tiene a la humanidad al borde de muchas cosas, de muchas crisis, de distinto orden. Si quiere alguien explicarse las migraciones, esta es la explicación. Esta es la explicación. Las migraciones tienen esta explicación. Gente que anda buscando dónde vivir mejor. Esa es la explicación de la migración. Si alguien quiere explicarse lo que está significando la corrupción y los problemas que tienen que ver con narcotráfico y otras cuestiones, esta es la explicación. Si no solo en Chile, donde los sectores de derecha se niegan a finalmente a perseguir de verdad el narcotráfico y otros flagelos así, en todo el mundo igual. En todo el mundo existen las mafias, están siempre vinculadas a estos aparatos financieros especulativos donde se nutren, ¿no?, de las mercantilizaciones que tienen las sociedades. Bueno, la Unión Soviética era el contrario de eso, como Estado, como naciones hermanadas, y había que destruirla. Y ese fue el papel que le asignaron al fascismo alemán. Lo mismo que en Italia, lo mismo que en España, lo mismo que en Francia, porque en todos esos países habían fuerzas de izquierda populares muy potentes y muy influyentes. Aquí, cuando ocurrió en nuestra región el peligro de que se extendieran los procesos populares, ¿qué es lo que instalaron aquí? El concepto de seguridad nacional. Amigas y amigos, yo les sugiero que le siga la pista de dónde viene el concepto de seguridad nacional. Si usted cree que viene de aquí, no es así, porque no No, tienen tanta cabeza para eso. no, Nunca la han tenido, nunca. El concepto de seguridad nacional, de la doctrina de seguridad nacional, viene de estos centros de poder. exactamente. Y no es casual que jerarcas nazis después se vinieron a Estados Unidos y otros se vinieron a nuestra región, a La, Bolivia, a Chile, a Argentina. No es ujú. casual, La no es democracia, la democracia protegida, Juan Andrés. la democracia protegida. Por ejemplo, viene de las aplicaciones francesas a sus colonias. Claro. Entonces, aquí, Esto es la dialéctica de la historia y nos amparamos en Marx, nos amparamos que en Lenin, nos amparamos en Engels, nos amparamos en muchos revolucionarios y revolucionarios que han ido abriéndole camino, y los pueblos, ¿ah? Yo digo en primer, segundo y tercer lugar, los pueblos, sí, porque de verdad son los pueblos los que se han puesto en la primera línea, los que han puesto el cuerpo, la mística, la fuerza, sus vidas. Y si no es por esos pueblos, nosotros no estaríamos ni siquiera cercanos a lo que estamos viendo hoy, a pesar de todas las crisis que hay en el planeta, no estaríamos ni siquiera cerca de eso. fíjate que solo para enfatizar, el nazismo era un ultranacionalismo racial, practicaba un darwinismo. Eso fue lo que hizo. Procesos de limpieza étnica en distintos lugares. El esclavismo. Hay empresas que se beneficiaron de esclavos judíos y de esclavos eslavos. Eso, eso fue el nazismo. Incluso fíjate que hay bastantes teóricos ingleses y de otros lugares que vienen y afirman que intentar comparar los espacios de holocausto con los gulag ya es una afirmación bastante peligrosa y abusiva, sabiendo que los gulag fueron espacios de represión, pero no tienen nada que ver con espacios de holocausto. Bien distinto. Y Sí, cuando quieran, donde quieran, me siento en un debate. No hay tiempo para reafirmar de dónde. Cuando quieran, donde quieran. No tengo ningún problema. Juan Andrés, bueno, pasemos a Chile. En pasemos a Chile están Chile. pasando también una serie de cosas que son bien particulares, ¿no? Bueno, hay un documento que se entrega al presidente Boris sobre este acuerdo para la paz, ¿no es cierto? A partir de la situación de esta crisis, ¿no es cierto?, que existe en el sector de la Araucanía, con
una parte del pueblo, de los pueblos originarios, particularmente mapuche. Digo una parte porque no es que sean todos, aunque yo creo que en su gran mayoría esos sectores se sienten menospreciados. Que eso, otra cosa es la forma de acción política frente a ese menosprecio. Eh, Juan Andrés, ¿cómo ves tú esas primeras Sí, reacciones? Cómo ves sí. eso? Mira, yo agregaría ese tema para meterlo en el tema Ujú, nacional de un paraguaso, como se dice, ujú, de un a paraguas. propósito de nuestros tiempos también y los Ujú, tiempos de quienes nos siguen. ujú, Eh, Hay un viaje del presidente Boris a China, esto no es sí, menor, en el contexto de CELAC. Y esto para mi gusto es de una relevancia extrema. Se reunieron hace poco, si yo no me equivoco, los BRICS. Ahora es presidente pro tempore Lula da Silva. ujú, Algo se habló de que el gobierno chileno podía tomar una iniciativa en esa dirección. No sabemos muy bien, pero yo creo que todo lo que implique que Chile como Estado nacional soberano se incorpore lo más rápido posible a los BRICS va a ser crucial para el destino y el futuro de Chile, del Estado nacional chileno. Yo estoy hablando de esa dimensión. Si yo no me equivoco, en estas horas, Carlos Larraín, que es una persona de derecha, que es una persona que ujú. tiene grandes empresas, ha señalado que frente a la política destructiva de Trump y sus aranceles, lo que va quedando es armar una economía regional de integración. Carlos Larraín. Entonces, aquí estamos llegando a dinámicas que yo creo que es súper importante tenerlas presentes. El otro día también lo decíamos. ¿Qué tiene que ver China con Japón y con Corea del Sur desde el punto de vista político y económico? Casi nada, nada, en los hechos nada. Sin embargo, establecieron un diálogo y una interacción para enfrentar esta ofensiva brutal norteamericana. Hace poco estuvo Pedro Sánchez, que no es ningún pro izquierdista ni nada que se le parezca, estuvo en China y se abre el camino para retomar una relación que venía ya con la Ruta de la Seda y otros proyectos muy grandes por parte de China hacia Europa, a partir del cual, y esto es, lo hemos dicho muchas veces, el famoso puerto de Chancay, a partir del cual el Asia-Pacífico en la ruta necesariamente tiene que tener un camino, unas vías de conexión marítima, terrestre, por esta zona, Cono Sur, Chile, Bolivia, Perú, no Bolivia, Perú particularmente. Entonces, Argentina del estrecho, pero le sale más largo. Entonces, yo creo que hay una serie de dinámicas. Se ha anunciado esta visita del presidente Boris a China. Ojalá que tenga resultados concretos para Chile, porque los necesitamos. Los necesitamos con cierta urgencia. Y yo creo que aquí ya llegó la hora de poder tomar definiciones de esta dimensión estratégica, pero con urgencia táctica, que son necesarias para la economía del país, son necesarias para el Estado Nacional, para los procesos de reindustrialización, de reinversión de capital, en fin, para todo, para todo. Yo creo, Omar, que en ese sentido, lo que tú mencionabas a propósito del tema que está cursando en el territorio originalmente de Mapuche, porque estamos hablando Ujú. de eso. Yo creo que las posturas que han surgido de algunos sectores de derecha, particularmente la UDI, es negar esto, rechazarlo. Sí. Ya tomaron posición, ya tomaron posición. Yo creo que esa es la posición de los grupos empresariales que operan en esos territorios Mm. y que ven el peligro de perder sus negocios, así de simple y concreto. Porque la esencia de este acuerdo, hasta donde se conoce desde el punto de vista de la información que tiene, es el tema de la devolución de territorios. Creo que ahí hay que poner la centralidad, pero creo que es un paso que exige al Estado Nacional chileno una serie de medidas y una serie de políticas que implican avanzar en la dirección que los organismos internacionales vinculados al derecho internacional y particularmente a los pueblos originarios le están planteando al Estado chileno hace mucho tiempo, incluso más. El Estado chileno
ahora, no en dictadura, de los 90 en adelante ha sido 2 veces condenado por organismos internacionales a propósito de judicializar una causa de un pueblo originario. Porque eso es lo que ha hecho el Estado chileno. Eso es lo que ha hecho en la práctica. Por lo tanto, aquí hay un desafío enorme. Yo creo que se dio un primer paso. Hasta donde tengo la información y los antecedentes, hay un rasgo significativo desde el punto de vista de lo que es devolución. No es la primera vez. Lamentablemente, bajo el gobierno de la nueva mayoría, cuando Huenchumilla, el senador actual de la democracia cristiana, era intendente de la Araucanía, y era ministro del Interior Rodrigo Peñaglillo y era presidenta Michelle Bachelet, se tomó una iniciativa el primer año que iba en esta dirección. Lamentablemente eso se retrasó, se fue para atrás, se volvió para atrás. ¿Qué decir? En el gobierno de Piñera vino el plan terrorista, porque eso es terrorismo lo que hizo Piñera, fue con algunos de sus personajes más cercanos a Colombia, aprender cómo lo hacían allá y se trajo el plan completo acá y lo aplicó y significó puro terrorismo. Terrorismo de Estado, de eso estamos hablando. Aunque hay gente que aquí no quiere reconocer que eso ha ocurrido, pero sí ha ocurrido, es que ha ocurrido, es un hecho real. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que aquí es muy importante que a partir de este informe se puedan articular todas las iniciativas que implican que las comunidades tomen el protagonismo que tienen que tomar. Las comunidades mapuches me refiero. Las comunidades mapuches tienen que tomar, porque sin ellas y sin ese protagonismo no va a haber ningún tipo de apertura a un camino de salida a la situación actual, que es una crisis. Es la crisis de un Estado nacional que desde el punto de vista histórico tiene que asumirse y hacerse cargo de lo que ha buscado en distintos momentos el exterminio de un pueblo, el exterminio, el saqueo, ¿no? Le ha quitado lo esencial que es la pervivencia de ese pueblo, que es su tierra. Hay historiadores mapuche, hay comunidades mapuche que reivindican incluso como una cosa mucho más justa que todo lo que ocurrió después, el acuerdo que estableció el general Bernardo Higgins cuando era gobernador supremo del país. Entonces yo lo que creo que aquí evidentemente que hay un sector de mucha violencia que está vinculado al gran empresariado que tiene el control de los negocios en esos territorios, que van a hacer todo lo posible para evitar que aquí haya un camino a partir del cual se pueda establecer una ruta desde el punto de vista de lo que significa la devolución y el ejercicio soberano de un pueblo originario, porque eso estamos hablando. Y para eso, para mi gusto, Mar, es clave que el gobierno tome la iniciativa y convoque a las comunidades, porque si no, ¿con quién? ¿Con quién dialoga? ¿Con quién conversa? ¿Con quién? Ahí hay un tema que para mí es de extraordinaria importancia. Y ojo que también no hay que caricaturizar, porque en las comunidades hay diversidades. Hay diversidades. Y hay que asumirlo así. No se les puede exigir nada. Si lo que hay que hacer es abrir la puerta al diálogo en condiciones que permita que este tema tan crucial pueda ser tomado desde el punto de vista de lo que significa una conversación de carácter nacional con esta perspectiva concreta que se requiere y que este gobierno, el gobierno del presidente Boris, ha tomado una iniciativa, ¿no? Ha tomado una iniciativa y que está en curso. Es una iniciativa que está en curso. No es una iniciativa que tenga una fase final ni nada que se le parezca. Está en curso. O sea, lo que hizo la comisión fue entregarle al gobierno un camino, un diseño, una cierta información, un cierto diagnóstico y ciertas propuestas. Eso es todo lo que ha hecho. Y no es poco, pero no es más ni menos que eso. Ni más ni menos que eso. Oye, Juan Andrés, fíjate que esta semana que pasa también nos deja una conmemoración del 1 de mayo y con diversas imágenes, ¿no? Eh, con conversaciones, con un acuerdo de aumento de salario.
pero también con una forma preocupante de, a mi juicio, por lo menos desde el punto de vista de los medios de comunicación, de cómo se presentan, ¿no es cierto? A la vez, por ejemplo, dos marchas que hubo, y cómo en la televisión mostraban que una pareciera que era el Holgorio, ¿no es cierto? Y en la otra era el espacio de la violencia, en un espacio donde ni siquiera se alcanzaron a juntar, en un lugar además que en ese mismo contexto se estaba recordando a la chica Francisca Sepúlveda, Así su Sandoval, asesinato, sí, su sí. asesinato, ¿no? Por parte de un narcotraficante. Y Una el acto no comunicadora, se pudo, y es claro. claro, comunicadora, ¿cierto? De radio y televisión La Victoria. Un saludo para su familia, por cierto. Un abrazo para ellos. Fíjate que una acción pequeña, familiar, que tampoco se puede llevar a cabo por la intervención policial, y todas esas cosas se van mostrando, ¿no es cierto?, en un contracara que yo diría que es peligroso y que apunta nuevamente a esta idea de lo que es compatible y lo que no es compatible, de lo que es aceptable y de lo que no es aceptable. Y esa lógica de exclusión, bueno, eso es lo que marca a las democracias occidentales. Es el principio de la exclusión, no es el principio de la participación. Es más bien a quién tenemos que excluir y quiénes son los que tienen derecho a participar. Y esa pregunta nuestros periodistas no se las hacen y nuestros cientistas políticos tampoco. Entonces van a cuestionar otras arquitecturas políticas en otros países, pero no son capaces de asumir una discusión seria sobre la dimensión de la democracia nuestra, desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de su arquitectura. Eso no está, pareciera ser un tema tabú. Nuevamente, pareciera que estuviéramos hablando de pornografía. Pareciera. Juan Andrés, Pareciera. Sí, no, yo creo, Omar, que este 1 de mayo, bueno, yo creo que es un tapaboca brutal, pero no lo van a reconocer si aquí hay un problema, por eso te digo, si aquí hay un problema más complejo, porque quienes han tratado de instalar poco menos que como casus belli, ¿no? De la dictadura cubana. Chuta, la dictadura cubana, el 1 de mayo, a proporción de país, de población, es la concentración más grande del planeta. Más grande del planeta, un pueblo que se volcó a las calles, millones en las calles, para el 1 de mayo, en Cuba, en La Habana, en Santiago de Cuba, en Varadero, en fin, en muchos lugares, en muchos lugares. Y no fueron obligados, y no fueron presionados, y no se les amenazó, salieron libremente. Entonces, yo lo que creo, Omar, que estas tergiversaciones, estas caricaturas y estas formas de manipular las realidades que no, y como tú dices, yo lo comparto, con tanta violencia, con tanto griterío, uno escucha en los medios hegemónicos que ya hay una especie como de griterío, ya como que ya como que creen que con eso son más convincentes. No sé, es una cosa bien, no extraña, pero hay que mirarlo porque es una forma. Es una ¿sí? forma. Es una forma de intolerancia también, desde el punto de vista de cómo qué pretende comunicar y qué se quiere comunicar. Eh, bueno, el 1 de mayo en Chile fueron manifestaciones. Yo rescato la que convocó la Central Unitaria de Trabajadores desde el punto de Ujú, vista de la masividad y también del punto de vista de lo que plantearon, las demandas. ujú. Las demandas que plantearon, una de ellas, la más relevante, el tema del salario. Porque la verdad es que en Chile estamos al debe con respecto al salario. Bueno, Estamos al debe, si eso es así. ¿Quién puede desconocer? Alguien puede. Lo que pasa es que volvemos a esto. O sea, lo que pasa es que este no es tema. No es tema para la élite, para los medios hegemónicos. Claro, porque seguramente ahí no hay problemas de terminar el mes, po. Pero tú empiezas a recorrer la sociedad chilena y te das cuenta de que hay una cantidad enorme de familias y de gente que no alcanza a terminar el mes y que se tiene que endeudar. Y ese es el negocio para el capital financiero, para los bancos, para la financiera. Ese es el gran negocio. De eso se vive en Chile con este negocio.
pero la gente no vive, pervive o sobrevive, la pasa mal. Bueno, la CUT hizo un planteamiento respecto al tema del salario. Ahí quedó, instalado. Tuvieron algunas reacciones y ahí está, ahí está. Eso se va a tener que pelear. Y va a tener que ser peleado, ¿ah? Porque aquí en Chile no hay nada que no sea y no se haya logrado así. Nada. Absolutamente nada. Si alguien dice que no, demuéstremelo porque es mentira. Simplemente es falso. Simplemente es falso. En ese contexto estuvo esta manifestación. Y hubieron muchas voces que reclamaron por la violencia con la cual se trató de terminar esa manifestación que inicialmente una manifestación concreta era en homenaje a Francisca, a la comunicadora. Se detuvo al padre y se Exactamente. le detuvo porque según Carabineros tenía una orden de detención pendiente, una cuestión que de verdad uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A mí me complica cómo se aceptan este tipo de cosas por un mundo que dice que es progre. Eso sí me complica. Que guardan silencio, no dicen nada, omiten. Cuidado. Primero vinieron por los comunistas, después vinieron por otros y después llegaron por mí. Pero cuando vinieron por mí ya no había posibilidades. Cuidado. Aquí hay gente que ha hecho durante muchos años la diferencia entre la derecha democrática y la derecha no democrática. Cuidado. Y yo siempre lo digo, esto no tiene nada que ver con no dialogar, no tiene nada que ver con eso, con las alianzas, no tiene nada, nada que ver con el Estado de Derecho, nada que ver, no tiene nada que ver. Pero cuando usted empieza a legitimar, ¿no? Y hay declaraciones, ¿no? Donde se legitima esto, cuidado que después vamos a tener que asumir las consecuencias de eso, que no, ya no es un error, es una complicidad con algo que empieza a cursar en Chile y lo que tú señalas y él lo toma, con un intento sostenido que crece mucho más después del estallido para legitimar la violencia represiva sobre el pueblo, si eso es la legitimación de la violencia represiva sobre el pueblo. O sea, el señor Crespo se da el lujo, después que hay videos, demostraciones fácticas, de decir que él no se arrepiente de nada. Y él no asume que a él no lo están procesando, ni lo están acusando de haberle quitado los ojos a un joven, ni de haber dado las órdenes que daba, ni mostrar, no, no lo están haciendo todo ese proceso porque sea carabinero. Es peor, es peor que eso. O sea, el proceso es porque se trata de una persona con un poder que no tiene ningún ciudadano común y corriente, que ejerció esa violencia desde su uniforme, y ahora dice que él no se arrepiente de nada. No, yo te digo, Omar, esto es el Chile real. Esto es el Chile real, no es el Chile ficticio y no sacamos nada con no reconocer que este es el Chile real, porque de otra manera no vamos a llegar a la tan ansiada democracia, al Estado de Derecho democrático, a la estabilidad, a la justicia social, en fin, a todas cuestiones que están ahí en curso desde los 90 en adelante, porque para atrás, ¿qué va a hablar? Si este país para atrás era terrorismo de Estado, saqueo, usurpación, hambruna, eso era, Sí, eso era. fíjate, Juan Andrés, antes de llegar al poema, solamente a propósito de lo que estamos conversando, eh, y nuevamente, ¿no es cierto?, instalando el tema histórico. Es cierto que Reino Unido y Estados Unidos estuvieron contra el nazismo, es cierto, pero hubo empresas anglosajonas que estuvieron antes y durante la guerra con el nazifascismo. IBM, General Motors, Mira, Ford Work, Standard Oil, Chase Bank de Rockefeller y el sí, Deutsche pues, Bank. O sea, sí, se los entrego con nombre para que no digan, para que no digan, ¿no es cierto?, que detrás de estas posiciones de los llamados bomberos del capitalismo cuando está en crisis, no están esas posiciones liberales. No está el hijo predilecto de la modernidad, que es el liberalismo. Insisto,
donde quieran, cuando quieran. Súper, Así muy de es, acuerdo. Vamos don al... Andrés. Bueno, un texto, un texto que yo creo que un pedacito nomás, ¿ah? Un pedacito, un pedacito del canto a Stalingrado. En la noche el labriego duerme, despierta y hunde su mano en las tinieblas preguntando a la aurora, alba, sol de mañana, luz del día que viene, dime si aún las manos más puras de los hombres defienden el castillo del honor. Dime, aurora, si el acero en tu frente rompe su poderío, si el hombre está en su sitio, si el trueno está en su sitio, dime, dice el labriego, si no escucha la tierra cómo cae la sangre de los enrojecidos héroes en la grandeza de la noche terrestre. Dime si sobre el árbol todavía está el cielo. Mm, Lo dejo hasta ahí. Bueno, Tremenda poesía, así es. tremendo poema. Nos vemos. Que estén bien. Nos vemos, Omar. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao.